El sur de la Ciudad de México, hoy. Uno se para en la calzada de Tlalpan, a la altura de Santa Úrsula, y ve lo que todo el mundo ve, la mole gris del estadio más grande de América. 87,000 butacas, 3 finales de mundial, un anillo de estacionamientos, comercios, camiones de televisión. Un letrero enorme dice, Estadio Ciudad de México, el nombre que le puso la FIFA para esta Copa del Mundo. Para todos sigue siendo el Azteca. Hace 3 semanas se jugó ahí el partido inaugural del Mundial de 2026. Durante un mes, la quinta pantalla más filmada del planeta. A 200 metros del acceso principal, en el pueblo originario de Santa Úrsula, Coapa, una señora abre la llave del fregadero y no sale nada. Compra pipas, guarda agua en cubetas. Su casa está construida sobre una roca volcánica que hace medio siglo se llamaba Coapán, Río de las Serpientes. Un pueblo tepaneca al que los manantiales alimentaron durante 8 siglos. Bajo la cancha donde Pelé abrió el marcador el 21 de junio de 1970, había uno de esos manantiales, el más importante del pueblo. El agua que había mantenido vivos los cultivos, los rebaños, las cocinas y los altares desde antes de que llegaran los españoles. Nadie en el estadio lo sabe, nadie en la televisión lo va a decir. Y sin embargo esa historia, la del manantial que fue enterrado para que México pudiera recibir al mundo, es la historia real de este lugar. Empieza en 1962, termina hoy. En este video vamos a contar cómo se construyó el Estadio Azteca, pero también cómo, en la madrugada del 12 de septiembre de 1966, más de 200 granaderos y varios bulldozers entraron al pueblo de Santa Úrsula, tiraron 400 casas en pocas horas, y le costaron el puesto al regente más poderoso que había tenido la ciudad en 14 años. Vamos a contar quién dio la orden, quién la ejecutó y para qué. Vamos a hablar del manantial que quedó sepultado bajo el pasto donde jugó Pelé, y del pozo que Televisa concesionó en 2019 para extraer 450 millones de litros de agua al año, en la misma zona donde los vecinos hoy compran pipas. Y vamos a preguntarnos, cuando termine el Mundial de 2026, ¿qué se está repitiendo? Coapan, según los cronistas, significa Río de las Serpientes. Los tepanecas llegaron a estas tierras siglos antes de la conquista, atraídos por un accidente geológico que a nosotros hoy nos parece incómodo, y a ellos les resultó providencial. La roca volcánica que cubre todo el sur de la ciudad, dura como cemento y agrietada como panal, funcionaba como una esponja. Absorbía la lluvia del Ajusco, la retenía y la devolvía por decenas de manantiales al pie del Pedregal. Uno de esos manantiales brotaba justo donde hoy está la cancha del Azteca. Para las culturas del altiplano, un manantial nunca fue un simple accidente hidráulico, fue puerta. Los ojos de agua se entendían como la salida directa del inframundo, del Tlalocán, la casa del dios de la lluvia. La ofrenda de comida y flores en el borde del agua era un cálculo teológico. Si Tlaloc te alimentaba a ti, tú lo alimentabas a él. Los cronistas coloniales que anduvieron por el Pedregal registraron ceremonias en manantiales cercanos, en Xochimilco, en Coyoacán, en el Ajusco. Las de Santa Úrsula concretamente no fueron documentadas por escrito, pero la tradición oral es clara. Al agua se le trataba con respeto, se le hablaba, se le pedía permiso. 8 siglos así. El pueblo se organizó alrededor del agua. Sembraron maíz, frijol, calabaza, criaron gallinas, pescaron ajolotes y peces menudos en los canales que se formaban con los escurrimientos. Tejieron petates con la tule que crecía en las orillas. Aprendieron a trabajar el basalto, a partirlo con cuñas de madera húmeda, a levantar muros que después de 1000 años siguen en pie. Los cronistas locales cuentan que a los pobladores se les conocía como techuiches, por las lagartijas de collar de colores que abundaban entre las grietas del Pedregal. Y como cualquier pueblo mesoamericano, entendieron el agua como algo que no se compra ni se posee. El manantial era del pueblo. El pueblo era del manantial. Vino la conquista, vino la evangelización. El barrio pasó a llamarse Santa Úrsula Coapatl y a rendirle culto a una santa mártir europea que nunca había visto un pedregal. Pero el agua siguió brotando. La hacienda de Coapa, fundada por los dominicos en el siglo XVII y después administrada por el capitán Juan Jerónimo López de Peralta, usó ese agua durante 300 años. La corona española la llegó a considerar una de las mejores haciendas del Valle de México. Producía leche, quesos, carne, empleaba a los pobladores originarios como peones. Los pobladores, ejidatarios y comuneros
La siguieron usando también fuera de la hacienda. Cultivaban flores, cultivaban legumbres, bajaban a venderlas a la Merced hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX. Todavía en los años 40, el sur de la ciudad tenía aire a campo, se olía a establo, se veían magueyes, los tranvías paraban antes de llegar, hasta que llegó 1962. Ese año, un empresario llamado Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Telesistema Mexicano, decidió que México necesitaba un estadio digno de una sede mundialista. Su socio Guillermo Cañedo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y con influencia creciente en la FIFA, estaba negociando la sede de la Copa del Mundo de 1970. La condición era clara: había que ofrecerle a la FIFA una infraestructura que ningún país del continente pudiera igualar. 100,000 butacas, cobertura de televisión, palcos privados, un símbolo. Contrataron a los mejores arquitectos del momento: Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que estaba diseñando el Museo Nacional de Antropología; Rafael Mijares Alcerreca. El terreno elegido estaba en el antiguo ejido de Santa Úrsula, sobre la calzada de Tlalpan, en la delegación Coyoacán. Tepetate y pedregal, muy barato, sin oposición aparente. La construcción arrancó en abril. 800 obreros trabajaron diariamente durante 4 años. 35 ingenieros, 17 técnicos, 10 arquitectos. La roca volcánica les dio pelea. Había que dinamitarla para abrir los cimientos. Había que rellenar oquedades enormes. Había que canalizar corrientes de agua subterráneas que aparecían por todos lados. Los ingenieros no se lo esperaban. El pueblo sí. Ellos habían vivido siempre entre esos manantiales. Guillermo Cañedo, mientras tanto, resolvió el financiamiento con una idea que había tomado prestada de un estadio de Sao Paulo: vender palcos. 568 palcos, con derecho de uso por 99 años a partir de la inauguración. El primer palco, el número 2117, lo compró un señor llamado René Letaif, ese mismo 1962. La lista de compradores fue una radiografía de la élite mexicana del desarrollismo. Empresarios, políticos, banqueros, la gente que iba a decidir, durante todo el siglo XX, qué se construía en México y qué no. Uno de los manantiales del pueblo quedó justo bajo la cancha central. Los ingenieros lo taparon, lo entubaron, lo derivaron. No hay una placa, no hay un registro público de ese acto. Existe la memoria oral del pueblo, y existen los cronistas locales que la escribieron. Baltasar Gómez Pérez, sociólogo originario de Santa Úrsula, dedicó buena parte de su vida a recuperar esas historias. En sus libros están los testimonios de los viejos: donde hoy hay pasto, hubo agua. Un ojo de agua rodeado de tule, dice uno. Un manantial que nunca dejaba de brotar, dice otro. Donde ahora se para el árbitro, dice un tercero, había ranas. El 29 de mayo de 1966, el Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas. 110,000 personas llenaron las tribunas para ver al América jugar contra el Torino italiano. Empataron 2-2. El primer gol lo anotó el americanista Arlindo dos Santos al minuto 10. El presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó hora y media tarde. A propósito, cuando quiso hablar, lo silbaron. En una esquina de las gradas populares, alguien había colgado una manta. Pedía el reconocimiento oficial de las colonias Ajusco, Santa Úrsula y Coapa, ubicadas en el Pedregal de Montserrat, ahí enfrente. 4,000 paracaidistas, según la crónica de la época. Familias que habían comprado terrenos comunales a 12 pesos el metro cuadrado, a fraccionadores clandestinos. Familias que llevaban décadas ahí. Ejidatarios que perdieron sus tierras cuando el estadio se levantó. Vecinos originarios que veían el nuevo colosal edificio como una amenaza a lo poco que les quedaba. Los silbidos duraron minutos. Díaz Ordaz, humillado en cadena nacional, giró la cabeza hacia su regente. Le dijo 3 palabras que la crónica registró. Usted es el responsable de esta rechifla, don Ernesto. Don Ernesto era Ernesto Peuruchurtu, el regente de hierro. Llevaba 14 años en el cargo, había servido a 3 presidentes, había construido más de 180 mercados, había entubado ríos, había ampliado Reforma y la calzada de Tlalpan, había levantado la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca. En sus 14 años había perseguido a cabareteras, cerrado carpas, prohibido tianguis. Le decían de hierro por algo. Ninguna resistencia popular lo había tumbado nunca. Le quedaban 3 meses y medio. 4 meses después de la rechifla,
El estadio ya estaba inaugurado y funcionando. América y Torino habían pisado la cancha. También Necaxa y Valencia. También Tottenham. La televisora tenía su joya. La FIFA iba a confirmar en cuestión de semanas la sede del Mundial. Todo marchaba, salvo un detalle. Alrededor del estadio, en el terreno que colindaba con los estacionamientos y los accesos, seguían viviendo esas 4.000 familias del Pedregal de Montserrat. Las colonias Ajusco, Santa Úrsula y Cuapa. Casas de madera, cartón y lámina construidas sobre pedregal, entre canteras activas de roca volcánica, con manantiales todavía brotando en los patios traseros. Un vecindario pobre, pegado al estadio más caro del país. Para Azcárraga y para Cañedo, esas casas eran un problema. Necesitaban espacio para cajones de estacionamiento, para explanadas de acceso, para el flujo de espectadores mundialistas que llegaría en 1970, para la imagen que las cámaras iban a mandar al mundo entero. Un estadio nuevo, rodeado de casas de cartón, era una postal que Televisa no quería mandar por satélite. La solución, discutida en oficinas del Departamento del Distrito Federal, fue quitar las casas. La madrugada del 12 de septiembre de 1966, sin previo aviso, entraron los granaderos. 200 policías, bulldozers, trabajadores del Departamento del Distrito Federal. Empezaron con piquetas y siguieron con equipo mecanizado. Rubén Ramírez Almazán, que entonces era un niño, contó años después lo que vio. Mi abuelo me agarró de la mano y corrimos. Yo no entendía qué pasaba, me asusté mucho. Otro vecino, el señor Romero, lo describió así. Ese día llegaron los granaderos y sacaron a golpes a la gente de sus casas, que eran chocitas hechas de madera con lámina de cartón, con todas sus cosas, salían llorando, con sus camastros, colchones, ollas. En cuestión de horas cayeron más de 400 viviendas. Aída Castro Sánchez, que investigó el caso, documentó que la violencia se ejerció no solo contra las casas y los muebles de los vecinos, sino contra las personas que se encontraban en el lugar. Familias enteras terminaron a la intemperie. 3.000 personas, según algunos registros. 4.000, según otros. Todavía se discute la cifra. Los que corrieron cargaron con lo que pudieron. Un colchón, una olla, un santito, una foto. La mayor parte de sus cosas quedó bajo el escombro. Los granaderos, según los testimonios, no dejaron que nadie regresara a rescatar nada durante las horas que duró la demolición. Los bulldozers avanzaban sin pausa. Las mujeres lloraban. Los niños no entendían. Los hombres jóvenes, algunos, alcanzaron a organizarse. Alcanzaron a llamar a la prensa. Al mediodía, los reporteros del Excelsior y del Universal ya estaban ahí. También los diputados de oposición. También algunos diputados del propio PRI. El subjefe de la Policía Metropolitana, Raúl Mendiolea Cerecero, dio una declaración pública al día siguiente. Dijo que el operativo se había hecho por seguridad, porque las minas de roca volcánica del Pedregal de Montserrat representaban un peligro, que la dinamita podía hacer explotar a las familias, que el Departamento del Distrito Federal actuaba en beneficio de los pobladores. Nadie le creyó. Al día siguiente, 13 de septiembre, la Cámara de Diputados abrió una comisión investigadora. El primero en tomar la palabra fue el diputado priista Enrique Ramírez y Ramírez. Sus palabras se conservan en el diario de los debates. Dijo: «Obras públicas sin sentimientos humanos y sociales, nunca. La política de los bulldozer debe terminar. Bulldozer contra los hogares, no. Venimos a esta tribuna a decir que protestamos por estos hechos y que nunca habrá ni silencio ni complicidad en esta Cámara para los actos que lesionan profundamente al pueblo». El 14 de septiembre, Ernesto Uruchurtu presentó su renuncia. Díaz Ordaz, al principio, no la aceptó. Por escrito. Perló Cohen encontró la carta. La respuesta oficial del presidente rechazaba la renuncia con formalidad casi ceremoniosa. Uruchurtu insistió. Perló sostiene que Díaz Ordaz montó ese rechazo público como un gesto para no cargar con el costo político, aunque en privado ya había decidido dejarlo caer. El 20 de septiembre, la Cámara declaró a Uruchurtu único responsable del desalojo. Ese mismo día, en la mesa presidencial de la República, ya se estaba escogiendo a su sucesor. Se llamaba Alfonso Corona del Rosal, militar, cercano al presidente. Iba a dedicar los siguientes 3 años a construir el metro y a preparar los Juegos Olímpicos del 68. La renuncia se hizo oficial. El regente de hierro estaba fuera. Aquí la historia se vuelve más turbia de lo que parece.
Manuel Perló Cohen, investigador de la UNAM que dedicó 2 volúmenes a estudiar el caso, sostiene que Uruchurtu fue víctima de una operación política, que el desalojo lo ejecutó Mendiolea Cerecero por instrucciones que no venían de Uruchurtu, sino de más arriba, que Díaz Ordaz necesitaba deshacerse de un regente demasiado autónomo, y que Alfonso Martínez Domínguez, del PRI, orquestó el escándalo desde bambalinas con Gonzalo Martínez Corbalá como brazo ejecutor en el Congreso, que Uruchurtu, con toda su fama de mano dura, en realidad se opuso al desalojo y quedó atrapado en una trampa que lo obligó a renunciar. En el fondo, sostiene Perló, había 2 temas que el presidente quería resolver. Uno era la autonomía del regente, el otro era el metro. Uruchurtu se había opuesto durante años a construir el subterráneo, porque decía que el suelo capitalino no lo aguantaba. La verdad es que le parecía caro. 9 meses después de su salida, en junio de 1967, empezaron las obras del metro. Puede ser. Puede que Uruchurtu haya sido el responsable único, como dijo la Cámara. Puede que haya sido el chivo expiatorio, como sugiere Perló. Lo que no está en duda, 60 años después, es que se destruyó esa madrugada. Los pobladores de Santa Úrsula perdieron ese día 2 cosas. La primera fue evidente, sus casas. La segunda tardó más en entenderse. Perdieron el agua. El manantial que abastecía a la comunidad, ese que había brotado durante 8 siglos, quedó sellado bajo el concreto del estadio y de sus obras periféricas. Los pozos de los patios traseros empezaron a secarse, los canales se enrejaron, las lavanderas dejaron de bajar. El agua ahora venía por camión, o por tubería del gobierno cuando había, o del pozo del vecino que todavía tenía. La zona, que había vivido siempre con agua abundante, entró en una crisis hídrica silenciosa que hoy, en 2026, todavía dura. Y mientras tanto, en el resto del país, nadie se enteró. El escándalo de Uruchurtu duró unas semanas. Después, la conversación pública se centró en lo que venía. La FIFA había confirmado, la Copa del Mundo era nuestra. Faltaban 4 años para el gran evento. Faltaban 4 años para Pelé. El 21 de junio de 1970, un domingo a las 11:45 de la mañana, 107.412 espectadores entraron al Estadio Azteca. La final del Mundial. Brasil contra Italia. Los 2 bicampeones. El que ganara se quedaba para siempre con la Copa Jules Rimet. Al minuto 18, Rivellino entró desde la izquierda. Pelé saltó, superó a Burgnich en el aire y clavó de cabeza el balón junto al poste derecho de Albertozzi. 1-0. En el minuto 86, Pelé le dio el pase a Carlos Alberto para el 4-1. La jugada más elegante en la historia de las finales. Brasil se llevó el trofeo definitivamente. Pelé se convirtió, y sigue siendo, el único jugador tricampeón del mundo. En las gradas, todo el estadio lloraba. La cancha se llenó de mexicanos que le arrancaron la ropa a los jugadores brasileños. Tostao terminó en calzones. Pelé perdió playera, calzones cortos, calcetines, espinilleras y tacos. Ese día, en ese lugar, el fútbol pareció justificar cualquier cosa. Nadie mencionó el manantial. Nadie mencionó a las 400 familias del 12 de septiembre. Nadie mencionó a Uruchurtu, que llevaba 4 años retirado. La televisión, propiedad de Azcárraga, transmitió el partido a color a los 5 continentes. Fue el primer mundial con transmisión satelital masiva. La imagen del Estadio Azteca lleno le dio la vuelta al mundo. México se posicionó como una nación moderna, cosmopolita, capaz de organizar el mayor evento deportivo del planeta. De la parte de atrás del estadio, en el Pedregal de Montserrat, no salió una sola cámara. Pasaron los años. En 1986 se repitió el Mundial. Maradona y su gol del siglo. Otra vez el Azteca. Otra vez 115.000 almas gritando. Y otra vez, en la parte de atrás, el pueblo originario resistiendo. Los vecinos que quedaron fueron perdiendo terrenos, poco a poco, por vías administrativas. Un polígono aquí, una recalificación de uso de suelo allá. La zona empezó a llamarse Coloso de Santa Úrsula en los mapas turísticos, pero seguía siendo pedregal para quien caminara 2 calles hacia el interior. En 1997, Guillermo Cañedo murió. Televisa cambió el nombre oficial del estadio a Estadio Guillermo Cañedo, aunque nadie le hizo caso y todo el mundo siguió diciéndole Azteca. En 2016, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México aprobó un polígono de actuación a favor de Televisa.
le otorgó un potencial constructivo de 1.700.000 metros cuadrados en 4 predios de Santa Úrsula. El Estadio Azteca. El terreno de calzada de Tlalpan 3.475. El Parque Arlington. Un cuarto predio. El plan era levantar centros comerciales, oficinas, torres residenciales. Un desarrollo llamado Conjunto Estadio Azteca, que hubiera duplicado la mole original, y el agua siguió escaseando. En 1954, el gobierno federal había declarado veda a los acuíferos sobreexplotados del Valle de México. Nadie más podía sacar agua sin permiso especial. La veda se mantiene hasta hoy. Pero el 27 de junio de 2019, la Comisión Nacional del Agua otorgó a Televisa, propietaria del Estadio Azteca, la concesión 811078. El documento autoriza a la empresa a extraer 450.000 metros cúbicos de agua subterránea por año del pozo ubicado en Circuito Estadio Azteca número 42. 450 millones de litros al año, en una zona con veda, en una zona donde los vecinos no tienen agua entubada. La concesión, hasta el último registro público, sigue a nombre de Televisa. Los vecinos llevan más de una década denunciándola. En abril de 2014, Carmen Trejo y su hija Natalia, del Pedregal de Santo Domingo, empezaron a organizar asambleas porque no les llegaba agua. Se les sumaron Norma Piñón, Marta Elizalde y decenas más. En 2019 nació la Asamblea Vecinal contra las megaconstrucciones Tlalpan-Coyoacán. Han medido, han denunciado, han presentado quejas ante la Procuraduría Ambiental. Han logrado detener el megaproyecto inmobiliario en 2023, el mismo del polígono de actuación aprobado en 2016. Un logro raro, una comunidad que le paró una obra a Televisa. En mayo de 2025, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que el pozo del Estadio Azteca ya había sido entregado al gobierno de la Ciudad de México. Los vecinos, con documentos de la Conagua en la mano, la desmintieron. Televisa siguió apareciendo como titular en el Registro Público de Derechos de Agua. Existía un convenio temporal por el cual la empresa donaba parte del agua a la red pública. Ese convenio venció el 3 de mayo de 2026, 5 semanas antes del pitido inicial del Mundial. Ninguna autoridad ha explicado en público, hasta hoy, en qué términos se renovó. Los vecinos, encabezados por Natalia Lara y Adolfo Lara, le solicitaron formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de diciembre de 2025, que expropie el pozo. Siguen esperando respuesta. El 11 de junio de 2026 se jugó el partido inaugural de la Copa del Mundo en ese estadio. Meses antes, lo habían rebautizado Estadio Banorte por razones de patrocinio. Para el Mundial, la FIFA lo renombró Estadio Ciudad de México. Nadie de las viejas generaciones lo llama de ninguna de las dos maneras. Sigue siendo el Azteca. 56 años después de Pelé, miles de millones de personas han vuelto a mirar la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Y bajo esa cancha sigue el manantial, sellado. Hay una foto de la inauguración del 29 de mayo de 1966 que no aparece en los libros oficiales. La tomó un fotógrafo del pueblo. Se ve, en primer plano, a Díaz Ordaz sentado en su palco. Al fondo, borrosas por el desenfoque, 4 o 5 casitas de lámina en el Pedregal de Montserrat, todavía en pie. 4 meses después, ya no estaban. Los cronistas de Santa Úrsula han intentado, durante décadas, que se declare al pueblo zona de monumentos históricos. Baltasar Gómez Pérez publicó su memoria fotográfica. La Cámara de Diputados discutió el punto de acuerdo en 2022 y en 2023. La comunidad organiza fiestas, recorridos, homenajes a las 400 familias desalojadas. Aún queda el casco de la ex hacienda de Cuapa. Aún queda un par de calles con la traza prehispánica original, irregular, angosta, siguiendo el escurrimiento del agua que ya no baja. Aún queda gente que se acuerda del manantial. Cada año son menos. Cuando pase el Mundial de 2026, cuando se apaguen las cámaras y las porras vuelvan a sus países, el pueblo de Santa Úrsula va a seguir estando ahí, con sus pipas de agua, con sus fiestas patronales, con sus reclamos legales pendientes, con Rubén Ramírez Almazán, ya adulto, contándoles a sus nietos que su abuelo lo agarró de la mano y corrieron cuando llegaron los granaderos, con la memoria del agua que un día brotaba de la tierra sin que nadie tuviera que pedirla, con Baltasar Gómez Pérez, cronista y sociólogo, todavía escribiendo, con las mujeres del Pedregal de Santo Domingo,
todavía organizando asambleas. Y bajo el pasto del estadio más famoso de América, el manantial va a seguir ahí también, enterrado, redirigido por tubos, absorbido por un pozo particular, vendido en litros a una empresa que en 1962 decidió que ese terreno servía para otra cosa. México ha construido su modernidad muchas veces así, sobre lo que había antes, sin explicarle a nadie lo que estaba sacrificando, firmándole el permiso a los que iban a ser dueños de todo. Este canal se dedica a contar lo que se perdió cuando nadie miraba. Si esta historia te movió algo, ayúdanos a que la vea más gente. Y cuéntanos, en los comentarios, si en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, hay un manantial, una calle vieja, un edificio, un mercado, que también fue enterrado para que otra cosa creciera encima. Nos vemos en el próximo video.